acompaña nuevamente una persona que suele estar en contacto con nosotros de manera virtual, pero hoy tenemos el gusto de recibirlo aquí en piso. Estoy hablando del doctor Mario Valmelli, de la Comisión de la Carne de la Asociación Rural del Paraguay. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Katiuska, ¿cómo te va? Un placer estar contigo. Complicado de llegar hasta acá, pero pudimos cumplir. Gracias, doctor. Gracias de antemano ya por el tiempo. Lo valoramos realmente muchísimo. El día de hoy queremos darle continuidad en realidad a temas que venimos ya tocando acá en el canal de la producción, hablando de mercados, hablando de exportación de carne y también teniendo un poco en cuenta el contexto actual de la ganadería paraguaya. Mucho se habla de la apertura de mercados, mucho se habla también de los mercados que necesita Paraguay. Pero en relación a todo esto y en relación también a la realidad que se vive, a una posible disminución también del hato ganadero, nosotros estamos realmente, doctor, capacitados como para abastecer esos grandes mercados que se demandan o que se piden actualmente dentro del rubro. Por supuesto que sí. Se habla mucho de este tema y yo no me canso de decir, la economía paraguaya tiene una base agropecuaria. Más del 70% de las divisas que ingresan al Paraguay, ahora que todo el día todo el mundo habla de la suba del dólar, proviene del sector agropecuario. Y nosotros estamos en condiciones de mejorar nuestras exportaciones en volumen y también en precio. Cuando la gente habla de estos grandes mercados, piensa que nosotros tenemos como meta copar o cubrir esos mercados. Naturalmente que no es así. Lo que nosotros queremos es aumentar el mix de mercado y proveer parte de esta carne que estamos exportando, por ejemplo, de un mercado de menos valor a un mercado de más valor. En resumen, podemos aumentar el volumen sin poner en riesgo la provisión de carne para nuestra población, cambiando sencillamente de un destino de baja valoración de nuestra carne a otro destino de mejor valoración. Es eso lo que nosotros estamos pidiendo. Doctor, si hablamos de porcentaje también de envíos de carne al exterior, ¿sigue siendo el 70% lo que Paraguay envía? Lo que nosotros enviamos está en ese orden del 70 al 72%. No es un número para poder poner en riesgo la provisión. Como te dije, Uruguay exporta casi el 80% y nosotros tenemos que entender que esta base de economía que tiene el Paraguay, como te comenté, agropecuaria, que tiene como un pilar a la producción de carne, necesita exportar, porque esta cantidad de carnes que nosotros producimos, Katiuska, aunque vos la coloques sobre la calle Palma gratis, no se puede consumir. Nosotros necesitamos exportar porque es un país exportador dependiente. Aún así, nosotros podemos mejorar y te vuelvo a reiterar lo que varias veces también ya se ha dicho en muchas ocasiones. En la medida que más carne se exporta, en esa misma medida quedan los cortes de consumo más popular en mayor cantidad. Y hemos tenido el año pasado, cuando coyunturalmente no se pudo exportar a Chile, recordarás, por problemas de logística en la cordillera, hemos tenido la menor de la faena de los últimos años y eso produjo un faltante tremendo de carne de consumo local y el precio de la costilla se disparó. En relación a precios, doctor, muchas veces hablamos también de que el que más compra no es quizá el que más paga también por la carne. Por supuesto que depende, lo que sucede es lo siguiente que hay que entender. El animal viene, llega a las industrias y, por decir así, se desagrega en muchas partes. Y estos mercados van comprando conforme los cortes que están precisando o que desean adquirir. Así, por ejemplo, Israel es un mercado que compra solo el delantero. Los cortes más preciados están en el trasero. Y esto hace de que, dependiendo del mercado, las industrias también estén vendiendo los diferentes cortes a diferentes precios. Los mercados asiáticos tienen otro tipo de pedidos de carne.
La carne más premium, por decir así, es la que se exporta bajo la cuota Hilton o cortes que se envían a Europa y países muy exigentes. De manera que esa es el contexto en el cual se exporta la carne. Muchas veces se tiene la impresión de que nosotros, si faenamos 2 millones de cabezas y el 70% va a la exportación, 1.600.000, por dar un número, se exporta directamente como res completa. No sucede así esto. La parte de la carne que se ha faenado se exporta y parte del mismo animal queda para el consumo local. En ese sentido, también, doctor, haciendo un poquito una comparación entre precios y volumen, ¿qué es más importante? Ambos. Existen cortes que son de volumen, los llamados cortes industriales, que nosotros necesitamos colocar. Cuando nosotros vendemos carne por precio, indudablemente accedemos a cortes de mayor valoración, pero que también existen en mucho menor proporción en el animal. Muchas veces se habla de los llamados nichos de mercado, de que tenemos que llegar a tal o cual nicho. En la medida que más nichos nosotros podamos abrir, tendremos más carne de volumen para colocar en otros mercados. De manera que ambas cosas son importantes. Poder colocar nuestra carne o los cortes premium de nuestro buen ganado en los buenos o mejores mercados y el resto de nuestra carne de volumen, por así llamar, también vender en mercados que pagan bien por la carne de volumen, como es en este caso muchos de los países asiáticos. Doctor, nuestro tema de hoy, como yo también te explicaba antes y aprovecho para compartir con la audiencia, viene un poquito por esta idea y también este pensamiento que varios productores han expresado acá en ProGanadería en relación a la apertura principalmente del mercado de China continental, que sabemos que no es un mercado con el que tengamos algún tipo de relacionamiento comercial, por lo menos desde aquí. Y específicamente en lo que hace a la carne, sí tenemos relaciones con Taiwán, ¿verdad? Pero muchas veces el pensamiento o lo que se habla dentro del sector o que algunas personas vienen también manifestando es que ¿para qué Paraguay quiere entrar a este mercado si no está capacitado, hablando en volumen, para poder abastecer a un mercado tan grande, teniendo en cuenta también la cantidad de habitantes que tiene China continental? Creo que hay un concepto equivocado. Solamente 11 países en el mundo concentran alrededor del 80% de las importaciones de toda la carne del mundo y 4 países concentran el 59%. China, Estados Unidos, Japón y Corea. En los 4 principales mercados del mundo, nosotros estamos de ellos solamente en uno, en Estados Unidos. De manera que en el 60% de los mercados nosotros ocupamos solamente uno. Y vuelvo a reiterarte, nosotros tenemos condiciones para crecer sin afectar al consumo local. Y te voy a dar un ejemplo. Yo suelo decir que el Paraguay está en un círculo vicioso, mientras que Uruguay está en un círculo virtuoso. Uruguay tiene 1.800.000 cabezas aproximadamente menos que Paraguay. Sin embargo, ellos producen 675.000 toneladas peso carcasa aproximadamente y nosotros producimos con 1.800.000 cabezas 640.000. Cuando hablamos de exportación, ellos con 1.800.000 cabezas menos exportan casi 50 a 60.000 toneladas de más. Y la diferencia de precio que está existiendo entre los mercados que hoy ocupa Uruguay y la que ocupamos nosotros ronda regularmente entre 700 y 800 dólares por tonelada exportada. Eso te da la magnitud de a dónde se puede llegar. Nosotros estamos convencidos, Katiuska, que si se dan las condiciones, y una de las condiciones indudablemente es precio. La producción de carne vacuna puede mejorar en volumen y también en calidad. Pero hoy nosotros no tenemos recursos para poder hacer esto
porque el precio que estamos recibiendo no cubre el costo de producción. Paraguay llega a estar entre los 10 principales exportadores de carne del mundo porque existieron un grupo de visionarios productores, Katiuska, que hace un par de decenios creyeron que la carne podía llegar tan lejos e invirtieron en infraestructura, en genética, hicieron el esfuerzo en sanidad animal y condiciones de manejo. Eso hizo que Paraguay, de exportar hace 20 años nomás alrededor de 73 millones de dólares, haya llegado a más de 2.000 millones de dólares en la cadena de la carne. O sea que las condiciones se han dado porque se hizo una inversión muy importante. Hoy esas inversiones no se pueden continuar. El costo de producir un ganado de primera, el costo de entregar un ganado que está terminado joven, con buena calidad, en conformación, en cobertura, es más alto que el precio que nosotros recibimos por nuestro ganado. De manera que esto no es sostenible. Una palabra que hoy está en boga y que todo el mundo habla es la de sostenibilidad. Para que una producción pecuaria sea sostenible, Katiuska, tiene que tener y sea 3 patas. Tiene que ser ambientalmente amigable, socialmente incluyente, pero tiene que ser también económicamente rentable. Las veces que vos le escuchás a la presidenta del Infona, habrás escuchado que el Paraguay tiene 39% de bosques naturales, de manera que la actividad agropecuaria en Paraguay es ambientalmente amigable. Acabamos de terminar un trabajo que demostró que el sector ganadero ocupa más de 300.000 personas. Es el segundo factor, socialmente incluyente, y mano de obra no calificada en gran parte, Katiuska, que no tiene condiciones de reconvertirse y venir a trabajar a un shopping o venir a trabajar en una boutique. Pero no es económicamente rentable. La actividad ganadera hoy no es rentable. Con estos precios no se puede no progresar, no se puede sostener. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque la cadena de valor de la carne es muy importante para la economía del Paraguay. ¿Sabías vos que solo 6.000 productores son los que le proveen a las industrias de exportación? Pero hay un pequeño detalle. Esos 6.000 productores, Katiuska, compran de 95.000 otros productores el ganado. Tenemos más de 76.000 productores que tienen de 1 a 20 cabezas. 73.000 son. Tenemos 36.000 productores que tienen de 20 a 100 cabezas. Ahí ya tenés más de 110.000 productores. Y vuelvo a repetirte, está estigmatizado que el ganadero representa solamente a esos 6.000, pero está demostrado que esos 6.000 compran de otros 95.000 productores. Imagínate vos, Katiuska, que del pago de las guías de consumo de carne o de faena de carne, a la cadena de la leche le llega un aporte de alrededor de 15.000 millones de guaraníes de esa guía por un porcentaje que se fijó. De manera que el impacto que tiene la cadena de valor de la carne es muy importante. Me pregunto siempre qué es lo que hacemos mal, que no podemos transmitir esto. Porque yo creo que actualmente no estamos siendo atendidos por la industria que depende de los productores, por el gobierno tampoco, de manera que no estamos pudiendo transmitir la situación que estamos pasando en este momento. Y a pesar que no vine para lamentarnos en este programa, quiero aprovechar la oportunidad para destacar la situación que se está pasando. Doctor, cuando hablamos de precios principalmente, y también coincidís con lo que ya han dicho también otros entrevistados aquí, no hay rentabilidad, los números no cierran por una cuestión del pago también que reciben ustedes como productores. Pero en este caso, ¿qué hacen ustedes? ¿Es la solución quizá hacer un abaratamiento de costos dentro de la producción, recortar otra vez gastos dentro de lo que ustedes hacen? ¿O cuál sería el salvataje como para poder salir a flote? ¿Qué es lo primero que se recorta? El personal, me imagino. Correcto. No, más que el personal se recorta las actividades de mantenimiento del campo.
los contratistas son más de 70.000 y vos dejás de limpiar el campo, dejás de renovar las pasturas, de manera que eso esa es precisamente es uno de los recortes más importantes que hay. Y vuelvo a repetir, una de las prioridades de este gobierno fue crear fuentes de trabajo. Imagínate si esa mano de obra hoy es reducida. La producción ganadera, para estar como está hoy, necesita poder ser de punta, necesita seguir haciendo IATF, necesita hacer suplementación mineral, suplementación estratégica invernal, invertir en genética. Todo eso cuesta mucha plata. O si no, el Paraguay no hubiera llegado en 20 años a donde llegó. Eso es lo que hay que entender. Y a mí me da la impresión de que no estamos pudiendo transmitir eso lastimosamente, a pesar de todos los esfuerzos que se hizo. Esto no es inmediato. Esto no es que esto va a colapsar la semana que viene, pero es así como se tardó 20 años en llegar. En la medida que se sigue prolongando esta degradación y se sigue restringiendo las inversiones para mejorar, por supuesto que la producción también irá decreciendo. Particularmente yo creo desde luego que Paraguay está pasando por una situación que fue provocada por los productores. Y te voy a decir por qué. Porque los productores han hecho un trabajo tremendo y han invertido mucho dinero para poder llegar a donde se llegó ahora. Y tenemos probablemente mucho ganado para la cantidad de propietarios de industria y para la calidad de mercados que hemos abierto. Por eso es que tanto reclamamos nosotros un trabajo conjunto con la industria, con el Estado y los productores para salir de este impasse, ¿verdad? En cuanto a promoción de la carne, doctor, ¿cómo estamos? Yo considero que el Paraguay hace muy poca promoción de su carne. Celebro el esfuerzo que podrán hacer los industriales en cosas puntuales, pero te voy a dar un número. Algo tiene que ser, si Uruguay invierte entre 7 y 9 millones de dólares en marketing de su carne, ¿cómo es posible que querramos estar como Uruguay si no estamos invirtiendo en marketing? Tampoco hay milagros, Katiuska. 7 a 9 millones de dólares invierte Uruguay en el marketing de su carne. Eso hace que esté en los principales mercados de volumen y en los principales mercados también de precios. ¿Esta promoción, doctor, la tiene que hacer el gobierno teniendo en cuenta de que nosotros no tenemos un instituto de la carne? ¿Con qué plata va a hacer el gobierno, Katiuska? No, a diario leemos los periódicos, miramos la televisión de que se caen las escuelas, de que faltan remedios, de que hay centros de salud que están... ¿Con qué plata va a ser? La prioridad de la población, la educación y su salud. Esa promoción se tiene que hacer con dinero proveniente del sector privado. Y los productores estamos dispuestos a aportar para hacer esa promoción. A mí no me parece... Pero te diría, es casi una inmoralidad exigir que el gobierno invierta dinero en la promoción de la carne, cuando que nosotros tenemos necesidades de educación, de salud y otras cosas más. Y más aún cuando los productores están dispuestos a hacer ese aporte en pos de tener mejores mercados. Te voy a decir algo, Batiuska, nosotros los productores no estamos pidiendo que las industrias ganen menos plata. Nosotros lo que queremos es elevar el piso de lo que nosotros recibimos, porque ellos, manteniendo o mejorando el margen a través del acceso a mejores mercados, pueden generar esta situación. No estamos pidiendo nada del otro mundo. ¿Cuál es el piso, doctor? ¿3,80? Nosotros creemos que el piso de nivelación está en 3,61. Con 3,61 nosotros podemos nivelar nuestros costos y empezar a tratar de meditar para invertir más y mejorar aún la cantidad. Frecuentemente se habla, Katiuska, de que falta mejorar la eficiencia. En primer lugar, yo no creo que los 6.000 productores que proveen a la industria sean ineficientes, para empezar. Y en segundo lugar,
Mejorar la eficiencia pasa por invertir. Hay que invertir en pastura, hay que invertir en sales minerales, hay que invertir en suplementación invernal. ¿Cuánta plata cuesta mantener ahora el ganado en el Chaco? Es insostenible. Se están vaciando los principales departamentos de producción y exportación de ganado. Y eso solamente se puede hacer gastando dinero, invirtiendo. Doctor, ya que vos mencionabas la experiencia de Uruguay específicamente y también toda la promoción y la inversión que han hecho, ellos tienen al INAC y el Instituto de la Carne, ¿para cuándo? Y el Instituto de la Carne es algo que nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo. Personalmente yo no encuentro hasta hoy la voluntad del sector industrial de sentarse a conversar y construir un instituto de la carne. La Asociación Rural, que es la que más están promoviendo, en su última propuesta, incluso propuso que solo los productores paguen el aporte, pero lastimosamente tampoco estamos consiguiendo engranar en una conversación al respecto. Me preocupa demasiado. Las industrias deberían meditar al respecto porque además de la responsabilidad económica de llevar adelante nuestra cadena de valor, tiene una responsabilidad social. Nosotros tenemos condiciones de crecer, tenemos condiciones de que el sector agropecuario, como sucede, Katiuska, en Australia, en Irlanda, en Nueva Zelanda, en Uruguay y en otros países, progrese de la mano del sector agropecuario. Todo el día se habla de que la economía paraguaya de base agropecuaria es extractiva, pero ¿qué extractiva? Si es lo que sabemos hacer y son los recursos que tenemos. Y tenemos 39% de bosque. Y todos estos países que te nombré han salido del subdesarrollo y hoy son países de punta, de la mano de la actividad agropecuaria y actividades anexas. Doctor, realmente un placer escucharte y haberte tenido el día de hoy. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir con toda la audiencia un poquitito también el pensamiento y este tema tan importante para la ganadería. Los agradecidos somos nosotros los productores por la oportunidad. Espero que lo que hemos querido transmitir, porque cada vez que venimos a hablar, nosotros en la Comisión de Carne, el que viene a hablar también conversa con los otros miembros, conversa con los directivos. Lo que queremos es transmitir realmente positivismo, proactividad y decir que estamos predispuestos para conversar y salir adelante.